En el marco de la actividad 3 de estudios de casos neuropsicológicos, vamos a revisar 3 casos basados en el libro de Oliver Sacks, en su obra El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. En esta intervención nos vamos a centrar específicamente en el caso del doctor P, un paciente cuyo cuadro clínico nos permite comprender de una manera clara cómo una alteración focal del cerebro puede afectar de forma muy específica ciertos procesos cognitivos sin necesariamente comprometer de manera global la inteligencia, el lenguaje o la memoria. El doctor P es un hombre adulto, músico y docente, quien es remitido a evaluación debido a dificultades, debido a que presentaba dificultades progresivas para reconocer visualmente objetos y personas. Desde el inicio, el caso resulta muy llamativo, que a pesar de estas dificultades, el paciente conserva una agudeza visual y un funcionamiento cognitivo general aparentemente intacto. Puede describir formas, colores y detalles con precisión, pero es incapaz de asignar significado a aquello que percibe visualmente. Desde el punto de vista clínico, no se evidencian alteraciones en el nivel de conciencia, en el lenguaje, ni la memoria. El paciente se expresa con fluidez, comprende adecuadamente el discurso y mantiene recuerdos coherentes en su historia personal. Sin embargo, la característica, lo que llama la atención es que presenta una marcada dificultad para reconocer rostros familiares y objetos cotidianos, llegando incluso a confundir la cabeza de su mujer con un sombrero, situación que le da pues el nombre al caso. De este perfil clínico podemos deducir o nos permite identificar una disociación clara entre la percepción visual elemental y el reconocimiento visual. En otras palabras, el paciente ve y ve perfectamente, pero no reconoce, lo cual constituye un rasgo central para el análisis neuropsicológico de este caso. Desde el punto de vista neurobiológico, el cuadro es compatible con una disfunción en las regiones occipitotemporales, particularmente en las áreas asociativas de la vía visual central, conocida como la vía del qué. Esta vía es la responsable de integrar la información visual con el conocimiento que ya está almacenado, permitiendo de esta manera identificar y darle como significado a los estímulos visuales. La alteración en estas áreas explica por qué el doctor P puede percibir correctamente un objeto, pero no logra, a pesar de que lo ve, no logra reconocerlo ni vincularlo con su significado semántico. En relación con los procesos cognitivos, se observa que la memoria se encuentra conservada, al igual que la atención, el lenguaje y las praxias. La alteración principal se localiza en las gnosias visuales, específicamente en el reconocimiento de objetos y rostros, lo cual es consistente con una agnosia visual de tipo asociativo. Las funciones ejecutivas se mantienen relativamente preservadas, aunque el déficit nosopráxico genera dificultades funcionales importantes en la vida cotidiana del paciente. Aunque en el caso, pues como lo vimos, no se describen pruebas neuropsicológicas formales, es posible deducir que se hicieron aplicaciones de técnicas de evaluación orientadas a, primero, al reconocimiento visual, a tareas de emparejamiento perceptivo y pruebas que permitan diferenciar
entre una alteración perceptiva primaria y una falla en el acceso al significado del estímulo. La observación clínica y el análisis funcional del comportamiento del paciente resultan fundamentales para el proceso diagnóstico. Entonces, con todo esto, podemos decir que la principal impresión diagnóstica corresponde a una agnosia visual asociativa secundaria a una disfunción en regiones occipitotemporales. Como diagnóstico diferencial se debe considerar la posibilidad de un proceso neurodegenerativo cortical posterior en fases iniciales, dada pues la progresión del cuadro clínico. En conclusión, el caso del Dr. P demuestra que la preservación del lenguaje, la memoria y la inteligencia no garantizan un funcionamiento adaptativo adecuado cuando existen alteraciones severas en los procesos de reconocimiento. Este caso pone de manifiesto la importancia de la evaluación neuropsicológica para comprender la relación entre cerebro y conducta, así como el impacto funcional que los síndromes neuropsicológicos pueden tener en la vida cotidiana del paciente. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alessandra Caterina Machado Cortés y yo voy a iniciar hablando del caso de Jimmy Jean. Imagínense despertar cada mañana convencido de que tienes 19 años y que estás en 1945 y que el mundo entero es una promesa por cumplir, para luego frente a un espejo ver que eres un hombre casi de 50 años con el que no tienes conexión alguna. Este es el drama de Jimmy Jean, el paciente que Oliver Sacks llamó el marinero perdido. En nuestra ficha de análisis hemos identificado que Jimmy no solo perdió la memoria, perdió su continuidad biográfica. Mi objetivo hoy es explicar por qué su cerebro se quedó congelado en el tiempo. Sus signos y síntomas. Al evaluar a Jimmy se detecta una amnesia aterradora total. Su memoria de trabajo dura apenas unos segundos. Si se sale de la habitación vuelve a entrar, es un completo desconocido para él mismo. Sus signos frente al espejo es un hallazgo muy desgarrador, porque al ver su reflejo envejecido, Jimmy experimenta un terror existencial, un pánico que solo desaparecía cuando él se alejaba del espejo, porque su cerebro simplemente no podía procesar el paso de 30 años. La preservación intelectual más fascinante y a la vez triste es que su capacidad de cálculo, su lenguaje y su ingenio estaban intactos, y esto no confirma que su corteza cerebral no estaba degradada como en una demencia, sino en un Alzheimer, que el problema era de acceso y de grabación. Para entender a Jimmy debemos consultar a Cole, que el diagnóstico es un síndrome de Korsakoff provocado por una deficiencia severa de vitamina B1 debido al alcoholismo prolongado. Neuroanatómicamente, la falla está en el diencéfalo y específicamente hay daños en los cuerpos mamilares y los núcleos dorsomediales del tálamo. Imaginen que estas estructuras son los puentes que permiten que la información que captamos hoy crucen hacia los almacenes de la memoria a largo plazo. En Jimmy esos puentes están dinamitados, la información entra pero no tiene dónde hacer un proceso. Entonces a esto lo condena a vivir un presente perpetuo. Para conclusión de mi parte, como reflexión que analizamos de este caso, es que la memoria no es solo una función cognitiva, es el pegamento de nuestra identidad, y sin ella, como decía Sacks, el hombre es una abstracción, un náufrago del tiempo. Como futuros profesionales, este caso enseña que el daño en el cerebro de estructuras tan pequeñas como los cuerpos mamilares puede desmantelar por completo
la vida de una persona. Cedo la palabra a mi compañera para analizar el siguiente caso. Muchas gracias. Soy Viviana Maestre y voy a exponer el tercer caso. A continuación les hablaré acerca de los datos del consultante y motivo de consulta. En este tercer caso analizamos al paciente Phineas Carrick, un hombre de 25 años de sexo masculino, quien se desempeñaba como capataz de ferrocarril. El motivo de consulta se relaciona con un traumatismo craneoencefálico severo causado por una lesión penetrante. A partir de este accidente, el paciente presentó cambios muy marcados en su conducta, personalidad y regulación emocional, aunque conservó habilidades cognitivas básicas. Se evidenció una alteración significativa en su juicio social y en la forma de relacionarse con los demás, lo que motivó su análisis desde la neuropsicología. Miremos los antecedentes y factores influyentes. Phineas Carrick sufrió un grave accidente laboral en el que una barra de hierro atravesó su cráneo, lesionando principalmente el lóbulo frontal, específicamente la región prefrontal ventromedial. A pesar de la gravedad del accidente, logró sobrevivir y conservar funciones motoras, sensoriales y de lenguaje básicas. Sin embargo, después del evento se observaron cambios profundos en su comportamiento y personalidad y su entorno. Describió estos cambios como una transformación significativa frente a su funcionamiento previo, lo que convirtió este caso en un referente clave para comprender la relación entre cerebro y conducta. Analicemos el correlato neurobiológico. Desde el punto de vista neurobiológico, este caso se asocia a una lesión en la corteza prefrontal, especialmente en las áreas ventromediales y orbitofrontales. Estas regiones del cerebro cumplen un papel fundamental en la regulación de la conducta, el control inhibitorio, la toma de decisiones y la integración de procesos emocionales y cognitivos. Por esta razón, aunque Phineas Carrick conservaba muchas funciones cognitivas, presentó dificultades importantes en el control de sus impulsos y en su comportamiento social. Buenas noches, mi nombre es María Fernanda. Voy a hablar de las implicaciones en el proceso cognoscitivo como la memoria. Es un déficit severo en la memoria episódica y semántica reciente. La memoria de trabajo se mantiene funcional solo por lapsos breves. En la atención, la capacidad de atención sostenida preservada para las tareas inmediatas y concretas como los juegos de destreza, pero labio ante la continuidad temporal. Praxias conservadas, mantiene habilidades motoras y técnicas como el código Morse, aprendidas ante el inicio de la patología. Gnosis, preservada para la identificación de objetos, aunque presenta una gnosia de identidad propia respecto a su envejecimiento. Lenguaje, en lenguaje su estructura sintáctica y fluidez normal. Sin embargo, el contenido está severamente limitado por la falta de datos biográficos recientes. En las funciones ejecutivas también se ven alteradas en cuanto a la planificación a lo largo del plazo y la capacidad del juicio basada en la experiencia acumulada. En conclusión, podemos decir que el análisis neuropsicológico de los casos del Dr. P. Gimmins y Phineas Carrick permite evidenciar la complejidad del funcionamiento cerebral y la específica con la que determinadas lesiones pueden afectar tanto los procesos cognitivos y conductuales particulares, a pesar de que los tres pacientes presentan daños adquiridos y sus perfiles neuropsicológicos son claramente distintos, lo que resalta la importancia de realizar una evaluación detallada y diferenciada de cada función cognitiva y de su impacto funcional. Muchísimas gracias.